Ya, darle las buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy día, la sesión número 7, ya correspondiente, ya esta vendría a ser la última sesión que corresponde al área de la ciencia biológica. Ya nos corresponde ver lo relacionado con evolución, ya que es el último tema de este módulo. Ya recordarles que también, bueno, la próxima semana es 21, es feriado. Y la semana subsiguiente después me parece que tenemos los ensayos, ya por ahí por el 28, me parece que solo es un primer simulacro de ensayo que se hace en plataforma, ¿ya? Así que eso, voy a empezar a compartir pantalla. Ya, ya como les decía, hoy día nos corresponde la séptima sesión, ¿ya? Y vamos a ver las teorías sobre el origen y evolución de las especies. Vamos a partir definiendo primero lo que es la evolución biológica, ya que se refiere a una transformación gradual y progresiva, ya que parte desde formas primitivas en otras más diferentes y complejas. Ya esta transformación ocurriría a lo largo de extensos periodos de tiempo. No estamos hablando de décadas, sino que estamos hablando de miles de años, y habría dado origen a la gran diversidad de especies que encontramos hoy en día. A lo largo del tiempo se propusieron numerosas teorías para poder explicar el origen de la gran diversidad de seres que habitan nuestro planeta, ¿ya? Y uno de los personajes más emblemáticos y más importantes de esta teoría de la evolución corresponde a Charles Darwin, ya quien proporcionó una explicación del origen de los organismos y que constituyen la base de lo que hoy se conoce como la teoría de la selección natural, ¿ya? Entonces lo que hay que tener en cuenta aquí es que cuando nosotros hablamos de evolución biológica, no estamos refiriendo a la evolución de las especies, ya es decir, especies que en un momento tenían ciertas características, pero que hoy en día difieren, ya son distintas y son producto de un largo proceso, ¿ya? Y de una serie de grandes transformaciones que han ido ocurriendo a través del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, lo que observamos acá, el elefante. Esta imagen mostraría lo que es la evolución del elefante que se dio a través de miles de años. Ya partiríamos con el Paleoceno. Fíjense en la forma que tenía el elefante y a medida que van pasando miles de años, ya el elefante va adquiriendo distintas adaptaciones, como por ejemplo el alargamiento y crecimiento de la trompa. También la presencia de grandes colmillos. ¿Mm? Por ejemplo, este es el mamut, ¿ya? Y el elefante como lo conocemos hoy en día, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, hay muchas características que en el caso particular de este animal fue modificando, ya producto de las mismas adaptaciones, ya sea por el medio ambiente, se tuvo que adaptar a cambios climáticos, a presencia de depredadores, a tipo de dieta, ya el refugio, etcétera. Ya todas esas características son características que se van modificando en las especies y que finalmente convergen en tener una especie que a veces ha perdido muchas de las características que en su inicio tenía o presentaba, ya, pero que han ido viéndose modificadas a través del tiempo, ¿ya? Voy a mirar si es que ahí.
personas que quieren entrar. Espérenme un segundito. Ahí sí. Ya. Vamos a comenzar viendo las primeras teorías que hablaban acerca del origen de las especies, ya porque no todas las teorías que se comenzaron cuando se inicia toda esta investigación con respecto a la presencia de los posibles fósiles, a si existía o no la evolución en las especies, ya, ya se partió por algunas teorías que más que nada estaban ligadas a una parte más bien religiosa y fija, ¿ya? Por lo tanto, no se hablaba de una evolución propiamente tal, ¿ya? Y esa es una de esas teorías, corresponde al fijismo y la otra al catastrofismo, ¿ya? En el caso del fijismo, fue una teoría que gozó de gran credibilidad durante la época, ¿ya? Era una teoría fijista o fijismo. Creo que, disculpen, pero cada vez que llega una persona, tengo que salir de la presentación. Ya. Como les decía, no todas las teorías en un comienzo hablaban de la evolución de las especies. Ya, una de, bueno, en realidad son dos teorías, ya que son muy similares entre sí y que se vienen a complementar. Ya, el fijismo y el catastrofismo. Ya, y ellas gozaron de bastante credibilidad pensando en los tiempos y en las creencias particulares que tenían las personas. Ya, en ese momento se pensaba que los fósiles eran caprichos de la naturaleza, es decir, piedras que aparecen con conchas o huesos, por ejemplo, ya, o especies que desaparecieron por catástrofes diversas, pero sin relación con los seres actuales. Ya, es decir, era algo que había aparecido absolutamente de la nada. ¿Ya? Otra teoría, ¿ya? Es la teoría de las creaciones sucesivas o teoría catastrófica, ya que trató de hacer compatible el fijismo con la existencia de los fósiles. Y según esta teoría, la Tierra estuvo poblada por una sucesión de flora y fauna independiente de sí. Y estos seres vivos eran producto de actos creadores seguidos de aniquilaciones catastróficas, ya como el diluvio universal. ¿Ya? Y se fijó que la edad de la Tierra se daba en 70.000 años atrás y se llegó a contabilizar 27 creaciones distintas, ¿ya? Y hoy sabemos que en el pasado vivieron especies distintas a las actuales, muchas que se extinguieron sin dejar rastro y otras que dejaron descendientes más o menos modificados, ¿ya? Por lo tanto, estas teorías del fijismo y el catastrofismo ya en su momento estaban muy relacionados también con las creencias religiosas que tenían las personas, ya de poder creer en sí que no hubo evolución propiamente tal. Quiero que nos fijemos en este video que nos muestra qué es el fijismo. El fijismo es una teoría científica que defiende que todos los organismos de todos los tipos aparecieron tal y como los conocemos hoy en día, por lo que constituye una idea contraria al evolucionismo, que establece que los organismos parten de un ancestro común y se van desarrollando progresivamente en diferentes especies, hasta dar lugar a las que conocemos hoy en día. El fijismo sustenta que las especies aparecen y que los fósiles, principal evidencia científica que demuestra el evolucionismo, son meras rocas que casualmente tienen forma de restos de seres vivos. El fijismo, por tanto, es una teoría que en el pasado podría tener cierto sentido, cuando Carlos Linneo la desarrolló, aunque en la actualidad existen pruebas más que evidentes de que el fijismo es una teoría errónea.
Esta se vio reforzada por la presión ejercida por la Iglesia, ya que se propone la idea de que Dios creó a todos los seres vivos, aunque muchos filósofos cristianos como San Agustín o Tomás de Aquino diesen un matiz a favor de la ciencia, defendiendo la idea de que Dios daba a la naturaleza lo suficiente para que ésta fuera dando vida progresivamente al resto de organismos. Ya. Entonces ahí veíamos una de las primeras, El ficismo. una de las primeras teorías que se manejan. Continuando con las teorías, ya hay uno de los primeros evolucionistas fue Lamarck. Ya este es un científico francés, ya que planteó la teoría de Lamarck en el siglo XVIII, ya y él proponía varios postulados con respecto a cómo habrían evolucionado las especies. Ya Lamarck decía que los seres vivos tienen una tendencia innata a su perfeccionamiento, ya es decir, a ciertas adaptaciones que les van a permitir modificarse, ya y convertirse en seres cada vez más perfectos, ¿ya? Una de las postulados de Lamarck es la ley del uso y del desuso de los órganos. ¿Qué decía esta ley? Que los cambios del ambiente crean necesidades en los organismos, ya para adaptarse a las nuevas condiciones de la vida. Y esto origina un aumento o disminución en el uso de los órganos, ya el que implica su mayor o menor desenvolvimiento y la consiguiente modificación del organismo. Ya, entonces, básicamente decía que si un órgano se usaba, ya ese órgano iba a permanecer a través del tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se adaptaban a las nuevas condiciones de la vida. Sin embargo, cuando un órgano no se usa, se produce el desuso del órgano, por lo tanto, ese órgano se pierde o se atrofia. ¿Ya? También decía que la función crea el órgano. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los cambios ambientales originan necesidades completamente nuevas, pueden surgir como respuesta órganos totalmente nuevos. ¿Ya? Espérense, creo que llegó alguien. Sí. Ya. Ya, disculpen. Ya, el segundo postulado decía que la función crea el órgano. Ya, por lo tanto, cuando los cambios ambientales originan necesidades completamente nuevas, pueden surgir como respuesta órganos totalmente nuevos. ¿Ya? Dependiendo de la necesidad ambiental que se está generando, es la creación de un órgano. ¿Ya? Y por último, también nos planteaba que la herencia de los caracteres adquiridos, ¿ya? Y nos dice que para que los nuevos caracteres se perpetúen en las posteriores generaciones, tienen que ser hereditarios. ¿Ya? Es decir, hay algunos caracteres que se van a adquirir a través del ambiente y esos caracteres estarían tan incorporados en el organismo que finalmente pasarían a la descendencia a través de la herencia. ¿Ya? Y de este modo, afirmaba Lamarck, que por adaptación a los diferentes ambientes fueron surgiendo durante millones de años las distintas especies que habitaban nuestro planeta. ¿Ya? La verdad es que la teoría de Lamarck se aceptó por mucho tiempo y ejerció una gran influencia en el resto de los pensadores, ¿ya? Pero se comprobó que era errónea. Y todos los intentos que se hicieron para demostrar la herencia de los caracteres adquiridos, ya fracasaron rotundamente.
Ya, sin embargo, la importancia que se le da a Lamarck es que es un evolucionista, ya que nos habla de evolución, que nos habla de cambios, que nos habla de progresiones a través del tiempo, ¿ya? Miren, esta explicación ya es como Lamarck hubiese explicado ya el crecimiento de los cuellos de las jirafas. El primer mecanismo evolutivo fue propuesto a principios del siglo XIX por Jean-Baptiste Lamarck. Él sostenía que las formas simples se originaban por generación espontánea y las fuerzas de la naturaleza que actuaban sobre ellas las volvían más complejas. Pero lo más importante que planteó Lamarck fue el papel del ambiente como responsable de estos cambios. Consideraba que los organismos poseían un impulso vital que los llevaba a adaptarse perfectamente a las condiciones del ambiente. Este ambiente, a su vez, imponía el uso y desuso de algunos órganos, de modo que algunos órganos se desarrollaban mientras que otros se atrofiaban. Finalmente sostenía que esos cambios producidos en el cuerpo se transmitían a las generaciones siguientes, es decir, que se heredaban las características adquiridas. En 1809, Lamarck postula su teoría en su libro Filosofía zoológica, donde explica cómo surgió el cuello largo de las jirafas. Decía que un cambio en el ambiente, como por ejemplo la disminución de las hojas de las ramas bajas de los árboles, provocó una modificación en la conducta de las jirafas, que por entonces tenían cuello corto. Ante las nuevas condiciones, las jirafas estiraron el cuello para alcanzar las ramas altas que tenían hojas. El constante estiramiento del cuello promueve su crecimiento. Así, según la teoría de Lamarck, los animales que no luchan por acceder a las hojas de los árboles estirando el cuello tienden a morirse, dejando poca o ninguna descendencia, mientras que los que estiran el cuello no solo sobreviven, sino que esta característica física es transmitida a su descendencia. De este modo, con el paso del tiempo y de las generaciones, aparece una forma de vida que antes no existía, la jirafa con cuello largo. Hoy sabemos que esta teoría es errónea. Veamos por qué. El primer motivo se relaciona con el uso y desuso de los órganos, ya que los individuos tienen un margen de posibilidades limitado a la hora de modificar su cuerpo con su uso. Por ejemplo, los cuellos no se alargan por el simple hecho de estirarlos. El segundo motivo se relaciona con la herencia de los caracteres adquiridos. Aquellas modificaciones físicas que se producen por el uso de ciertos órganos, como por ejemplo el grado de musculación de los brazos, no se transmite a la descendencia de manera automática, ya que lo que hacemos a lo largo de nuestra vida no modifica el ADN de las células sexuales cuyos genes se transmiten durante la reproducción. Ya. Entonces ahí veíamos que también la teoría de Lamarck es una teoría que fue, si bien es cierto en su momento, considerada por la comunidad científica, ya, pero que también fue una teoría que tenía varios errores. Ya, por ejemplo, el tema de los caracteres adquiridos. Hoy en día nosotros podemos visualizar, por ejemplo, una persona que hace físico-culturismo o una persona que se tintura el cabello. ¿Ya? Son caracteres adquiridos a través del ambiente. Sin embargo, eso no se va a heredar a nuestros hijos, ¿ya? No se va a heredar a la descendencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los caracteres adquiridos no se heredan, ¿ya? Son solamente aquellos caracteres que están en nuestra genética los que se van a heredar, ¿ya? Y eso se supo posteriormente porque hasta ese momento, en el siglo XVIII, no habían estudios con respecto a la genética. Ya no se sabía de la herencia ni de cómo esta herencia se transmitía hacia la descendencia. Ya no se conocía toda esa información. Posteriormente surgen las teorías darwinistas, ¿ya? Y es así como llegamos a mediados del siglo XIX, cuando el naturalista Charles Darwin dio a conocer una teoría que era muy polémica para ese entonces y que intentaba explicar la evolución biológica, ya que se conoce como la teoría de la selección natural.
¿ya? Y los principales argumentos que presentó Darwin fueron los siguientes. ¿Ya? Los seres vivos en condiciones naturales producen una descendencia muy numerosa. Si todos sobreviviesen, llenarían la Tierra en pocas generaciones. ¿Ya? Lo primero. En la naturaleza, solo la minoría de los nacidos prosperan. El número de individuos de una población permanece prácticamente constante a lo largo de generaciones, por lo que la mayoría de la descendencia muere. Cualquier población está formada por individuos que presentan pequeñas diferencias hereditarias. Sobreviven los más aptos o los que están mejor adaptados al ambiente que los rodea. Los supervivientes son los que triunfan en la llamada de la lucha por la existencia. Ya esto es en la competencia para lograr el alimento, en la facilidad de huir de los depredadores, etc. Ya si se dan cuenta que no habla solamente Darwin de un organismo en particular, sino que ya se hace un estudio del comportamiento de las poblaciones. Y ahí cuando nosotros hablamos de población, estamos hablando de un conjunto de individuos de la misma especie, ya que comparten genes en común y que son capaces de generar descendencia fértil. Ya, por lo tanto, estas características que menciona Darwin se dan dentro de lo que son las poblaciones. Ya basta con que nosotros miremos la población humana y podamos ver que dentro de nuestra población hay grupos etarios que son más complejos, ¿ya? Y que tienen características que en definitiva podrían perjudicarlos o mermarlos, ¿ya? Por ejemplo, la población de ancianos. Ya la población de ancianos siempre se va a ver más perjudicado por las enfermedades que los podrían afectar, así que como también la población de recién nacidos, porque son mucho más frágiles, ¿ya? Y los bebés no tienen los mismos mecanismos de defensa que tenemos los adultos, ¿ya? Ahora, la naturaleza nos dice también que la naturaleza selecciona a los individuos con peculiaridades en su constitución o comportamiento, producto de las diferencias hereditarias. Ya es decir, dentro de una misma población yo voy a encontrar organismos que son más aptos, entre comillas, para poder vivir, ¿ya? Y estas peculiaridades les confiere una mayor capacidad para sobrevivir en ese determinado ambiente, ¿ya? Los supervivientes transmiten a su descendencia los caracteres de adaptación más favorables. De esta manera, la suma de pequeñas ventajas logradas por esta selección natural originaría las diferentes adaptaciones de los organismos a su medio natural. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Ya que la selección natural, en definitiva, la naturaleza está seleccionando a los organismos que tienen las características más para poder sobrevivir y que esas características que son más aptas van a poder pasar a la descendencia, ¿ya? Y son las características que se van a seguir transmitiendo. Veamos este videito de Darwin y la evolución. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés. En 1858, desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas.
Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Ya. Entonces ahí veíamos cómo la teoría de la selección natural vino a romper un poco el esquema que se tenía hasta ese entonces, ya que no solamente se habla de evolución, sino que también incorpora el concepto de selección natural, ya, y de cómo este mecanismo que nos provee la misma naturaleza ya estaría determinando cuáles son los organismos más aptos para vivir, ya, y que esos organismos obviamente son los que a través del tiempo ya son capaces de heredar su genética al resto de las poblaciones, ¿ya? Actualmente hablamos de lo que es el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución, ¿ya? Y esto nace más o menos en el 1930, ¿ya? Y nace por la unión de varias teorías que se van sumando a lo que es el darwinismo, ¿ya? Por ejemplo, todos los estudios de genética que se hacen gracias a los estudios de Gregorio Mendel, ¿ya? Y otras ciencias biológicas que también fueron aportando, ¿ya? Y esta teoría resulta muy fructífera y actualmente es la teoría que es admitida por la comunidad científica, ¿ya? Hoy sabemos que solamente las diferencias hereditarias que han sido causadas por mutaciones constituyen la materia prima de la evolución, ¿ya? Pues sobre ellas actúa la selección natural. Y esta, al actuar de forma acumulativa sobre pequeñas variaciones, puede producir cambios evolutivos importantes a través del tiempo, ¿ya? Y el neodarwinismo afirma que las mutaciones y la selección natural se complementan entre sí y ninguno de estos procesos por ellos solos puede dar lugar a un cambio evolutivo, ¿ya? Es decir, las mutaciones que ya se ven a nivel genético ya son modificaciones positivas para una especie que van a ser heredadas al resto de la descendencia, ¿ya? Y sobre estas va a actuar el proceso de la selección natural, ¿ya? Vamos a ver un video sobre la teoría sintética de la evolución. La síntesis evolutiva moderna integró la selección darwiniana y la herencia mendeliana. Cuando se redescubrió la investigación de Mendel a principios del siglo XX, muchos genetistas creyeron que sus leyes de herencia entraban en conflicto con la teoría de la selección natural de Darwin. Sin embargo, diversos descubrimientos ayudaron a reconciliar las ideas de Darwin y Mendel y llevaron al surgimiento de la genética de poblaciones.
que es el estudio de cómo las poblaciones cambian genéticamente con el tiempo. Justo esta nueva disciplina dio pauta para la elaboración de una teoría más amplia de la evolución, una teoría integral en donde se tomaba diferentes principios de la paleontología, la taxonomía, la biogeografía y la genética de poblaciones. Esta síntesis moderna tomó forma a principios de 1940. De acuerdo a la síntesis moderna, la evolución se define ahora como el cambio en la composición de los genes que ocurre en una población con el tiempo. Esto significa que la evolución se refiere a cambios en rasgos hereditarios o mutaciones sobre las que actúa la selección natural y no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. Los primeros constructores de la síntesis moderna fueron el estadístico Fisher, quien demostró las reglas por las cuales se heredan los caracteres mendelianos, y el biólogo Haldane, quien exploró las reglas de la selección natural. Posteriormente, se incluyeron a especialistas en genética como Dobzhansky, cuyos estudios sobre genética de poblaciones demostraron que la herencia es lo que relaciona la vida de los organismos individuales y la evolución de las poblaciones. También se incluyó a Wright. Para Wright, los procesos adaptativos son resultado de la interacción de la deriva génica y otras fuerzas evolutivas. En el campo de la biogeografía y taxonomía, tuvimos a Meyer, quien definiera el concepto biológico de especie como grupos de poblaciones cuyos miembros son capaces de cruzarse entre ellos para producir descendencia fértil y no con miembros de otras especies. Además, él definió el proceso de especiación que incluía la descripción del aislamiento reproductivo. También estuvo el paleontólogo George Gaylord Simpson. Sus estudios permitieron establecer que la evolución ocurre debido a la aparición de una variación genética que llena poco a poco algunas poblaciones, llevando a la diferenciación gradual de nuevas especies a partir de especies ancestrales. Y también se considera al botánico Ledyard Stevens, el cual combina la genética y la teoría de la selección natural para describir la especiación de las plantas. La síntesis moderna enfatiza en la importancia de las poblaciones como unidades de evolución y que éstas, al cambiar las frecuencias génicas, evolucionan, ya sea por mutaciones, migraciones o deriva génica o incluso selección natural. La unión de los genes con los mecanismos de evolución es también parte fundamental de esta teoría y el papel de la selección natural es central como mecanismo más importante de evolución adaptativa. También hace énfasis en la idea de gradualismo para explicar cómo los grandes cambios pueden evolucionar como una acumulación de pequeños cambios durante largos periodos de tiempo. La teoría sintética habla de dos fases de la evolución por selección natural. En la primera fase, la variación genética mediante mutaciones es producida de modo aleatorio, dado que no se detona o digamos que se vincula con las necesidades habituales del organismo o la naturaleza de su ambiente circundante. La segunda fase consiste en que la regulación de la variabilidad está dada por la selección natural. Parece que hay alguien que quiere entrar a la clase. Sí. Quedamos más o menos sobre las que actúa la selección natural y no son los individuos los vamos a poner desde ahí para acá.
diferentes principios de la paleontología, la taxonomía, la biogeografía y la genética de poblaciones. Esta síntesis moderna tomó forma a principios de 1940. De acuerdo a la síntesis moderna, la evolución se define ahora como el cambio en la composición de los genes que ocurre en una población con el tiempo. Esto significa que la evolución se refiere a cambios en rasgos hereditarios o mutaciones sobre las que actúa la selección natural y no son los individuos los que evolucionan, sino las poblaciones. Los primeros constructores de la síntesis moderna fueron el estadístico Fisher, quien demostró las reglas por las cuales se heredan los caracteres mendelianos, y el biólogo Haldane, quien exploró las reglas de la selección natural. Posteriormente, se incluyeron a especialistas en genética como Dobzhansky, cuyos estudios sobre genética de poblaciones demostraron que la herencia es lo que relaciona la vida de los organismos individuales y la evolución de las poblaciones. También se incluyó a Wright. Para Wright, los procesos adaptativos son resultado de la interacción de la deriva génica y otras fuerzas evolutivas. En el campo de la biogeografía y taxonomía, tuvimos a Meyer, quien definiera el concepto biológico de especie como grupos de poblaciones cuyos miembros son capaces de cruzarse entre ellos para producir descendencia fértil y no con miembros de otras especies. Además, él definió el proceso de especiación que incluía la descripción del aislamiento reproductivo. También estuvo el paleontólogo George Gaylord Simpson. Sus estudios permitieron establecer que la evolución ocurre debido a la aparición de una variación genética que llena poco a poco algunas poblaciones, llevando a la diferenciación gradual de nuevas especies a partir de especies ancestrales. Y también se considera al botánico Layard Stevens, el cual combina la genética y la teoría de la selección natural para describir la especiación de las plantas. La síntesis moderna enfatiza en la importancia de las poblaciones como unidades de evolución y que éstas, al cambiar las frecuencias génicas, evolucionan, ya sea por mutaciones, migraciones o deriva génica o incluso selección natural. La unión de los genes con los mecanismos de evolución es también parte fundamental de esta teoría, y el papel de la selección natural es central en el mecanismo más importante de evolución adaptativa. También hace énfasis en la idea de gradualismo, para explicar cómo los grandes cambios pueden evolucionar como una acumulación de pequeños cambios durante largos periodos de tiempo. La teoría sintética habla de dos fases de la evolución por selección natural. En la primera fase, la variación genética mediante mutaciones es producida de modo aleatorio, dado que no se detona o digamos que se vincula con las necesidades habituales del organismo o la naturaleza de su ambiente circundante. La segunda fase consiste en que la regulación de la variabilidad está dada por la selección natural, que puede operar en la segunda etapa con total éxito en razón de la propia fuente de variación existente. Así, la variación es responsable de suministrar el alto grado de individualidad de cada sistema viviente. Actualmente, muchos biólogos y biólogas evolutivas ahora están desafiando algunas de las suposiciones de la síntesis moderna o neodarwinismo. Sin embargo, ha dado forma a nuestras ideas sobre cómo evolucionan las poblaciones. El estudio nunca se detiene. Tal vez tú puedas cambiar estos fundamentos. Ya. Ya, entonces ahí veíamos en ese video, ¿cierto?, cómo a través de la teoría sintética de la evolución
era posible, perdón, como a través de la teoría sintética de la evolución, era posible tomar este mecanismo que nos plantea Darwin, que es el mecanismo de la selección natural, ¿cierto? Que actúa sobre las poblaciones, ya no solamente sobre el individuo, sino que se habla de poblaciones, ¿ya? Recordarles que la población se define como aquel grupo de organismos de la misma especie que interactúa, coexiste y es capaz de generar una descendencia fértil, ¿ya? Es importante también incorporar el concepto de mutación, que son aquellos cambios que se producen a nivel del material genético. Y estos cambios se heredarían a través de la descendencia. ¿Ya? Ya. Vamos a pasar la lista y después de la lista vamos a ver algunas preguntitas eh, que tenemos para finalizar la clase, ¿ya? Ya. Natalia Abarca, Presente. Magdalena Acuña, Magdalena Acuña, Presente, profesora. Disculpe que se me va la señal. ya. Julio Aguilera, Julio Aguilera, Valesca Allende, Valesca Allende, Emanuel Barría, Emanuel Barría, Marisela Belmar, Marisela Belmar, Jonathan Bustos, Jonathan, No, profe, se vale Cayende. ya, ok. Jonathan Bustos, Jaime Cárcamo, Presente, Jaime Calcón. Erwin Cárdenas, Presente. Erwin, Jexi Carrillo, Presente. Viviana Caro, Presente, profesora. Luis Espinosa, Luis Espinosa, Miriam Figueroa, Miriam Figueroa, María de la Mercedes García, Presente, señorita. ya. Tamara González, Presente. Leonardo Guajardo, Leonardo Guajardo, Josefa Gutiérrez, Presente. Sebastián Gutiérrez, Sebastián Gutiérrez, María Herrera, María Herrera, Profesora, buenas noches, perdón, soy Miriam Figueroa. ya, déjame Disculpe. revisar al tiro. Miriam. Acá está. Gracias. Ya. Nicole Lastra, Presente. Nuri Lascano, Nuri, Carolina León, Carolina, Presente. ya. Irlanda Lepín, Irlanda Lepín, ay, Luz Lizama, Luz Lizama, Sandra Lizana,
Presente. Carla Yantén. Buenas Carla noches, Carla Yantén presente. Ruth López. Presente, profesora. Cristian Menares. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Presente, profe Fernanda Méndez. Brandon Miranda. Presente, profesora. Anaís Parra. Anaís Parra. Profe Anaís era la que se le estaban quemando los cables. Ah, era Anaís, ya. Voy a poner con falta justificada. Cirquei Peralta. No. Daniela Romero. Daniela Romero. Evelyn Salinas. Presente, profesora Evelyn Salinas. Francesca Sangüesa. Francesca Sangüesa. Doris Sepúlveda. Doris Sepúlveda. No, acá. Pedro Sepúlveda. Pedro Sepúlveda. Miguel Serrano. Miguel Serrano. Paulina Tamayo. Presente, profe. Valesca Tovar. Presente, profe. Marcela Velázquez. Presente. Abigail Vidal. Presente, profesora. Catherine Villarroel. Presente, profe. Jennifer Yáñez. Jennifer Yáñez. Ángelo Zambrano. Ángelo Zambrano. Ya, ¿alguna persona que no haya mencionado la lista? Me coloca su nombre en el chat, por favor. No, ya. Órgano asistencia. Ya vamos a ver entonces las dos últimas preguntas que tenemos para la clase de hoy día. Para poder terminar. Con esto ya nosotros terminamos el módulo de biología, ¿ya? La próxima clase es feriado, la subsiguiente se hace un ensayo, ¿ya? Y después partimos con el módulo de química. Ya, dentro de la actividad de cierre entonces tenemos que una de las evidencias evolutivas con las que se cuenta es una de las evidencias evolutivas. Ya, ahí está la alternativa, el principio del uso y desuso de órganos y las ideas sobre el fijismo, el registro fósil, las enfermedades en los organismos. Ya, lo anotan, anoten las preguntas. Y la número 2 decía, la actual teoría que explica la evolución se denomina lamarquismo, fijismo, selección natural o teoría sintética de la evolución. ¿Ya? Anoten las preguntas, voy a dar un par de minutitos para que las puedan responder y las revisamos. Profe, yo no veo nada, no sé si está compartiendo. Espérame No, un no segundo. está compartiendo, profe. Ya. Compartimos aquí. Deme un segundito. Ahora sí. Y ahora sí. Ahí están las dos preguntas. Una de las evidencias evolutivas con las que se cuenta es, ya, anótenlas y las vamos a revisar. Principio del uso y desuso de órganos, ideas sobre el fijismo, registro fósil o enfermedades en los organismos.
Y la número 2, la actual teoría que explica la evolución se denomina lamarquismo, fijismo, selección natural o teoría sintética de la evolución. Ya, esas dos preguntas entonces, voy a dar un par de minutos para que las copien y revisemos la respuesta correcta. ¿Aló? ¿Sí, con él? Daniel, cuéntame. Ya, ya, ahora espera afuera para poder recibirlo y la prueba y hago una conferencia de verificación. O sea, tengo que transferir lo que falta. Sí. Ya, ok. Ya yo espero hasta gracias. Hijo, y que van a estar impresionados con la prueba. Ya, revisemos las respuestas entonces. En el caso de la número 1, ¿cuál sería la respuesta correcta? La C. La C, correcto, el registro fósil, ¿cierto? Esa es una evidencia evolutiva con la que se cuenta, ¿ya? Y la número 2 decía, la actual teoría que explica la evolución se denomina, la actual teoría. Selección natural. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Demás? La D. La La D. La La D, teoría. teoría sintética de la evolución, correcto. Recuerden que es la actual teoría que explica la evolución. Ya la selección natural vendría a ser el mecanismo que actúa sobre los organismos, ya el principal mecanismo evolutivo, pero la teoría sintética de la evolución es una teoría muy amplia porque abarca selección natural, abarca la herencia de las especies, ya abarca las mutaciones que se producen y los cambios que se dan a nivel de las poblaciones. Por lo tanto, es una teoría mucho más amplia, ¿ya? Ya. Ya, entonces, estaríamos por hoy. Vamos a terminar antes, en honor a mi resfrío que me tiene un poco compleja. Ya, nos vemos la próxima clase, cuídense, que estén bien, revisen los videos, ya, buenas noches, revisen el material que está en plataforma, recuerden que con esta clase terminamos el módulo de biología, ya, por lo tanto, después partimos con química, así que a revisar los videos y los PPTs que ya están en plataforma, ¿ya? Buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias, profe. Gracias. profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches.